Yo nací, llegué a este mundo, vi la luz de este mundo por primera vez el 25 de febrero de 1991 y nací en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia católica, pero no practicante, no practicante. Soy el tercero de tres hijos de aquel matrimonio que no podía concebir, no podía tener hijos y según varios testimonios que pude recolectar en los últimos años, mi madre, según la carne, se había hecho devota de la Virgen en ese momento, de nuestra Madre del Cielo, y había empezado a rezar el rosario, había empezado a pedir por esos hijos y bueno, vinieron tres, del cual soy el tercero. Pero nunca llegaron a ser muy practicantes, eh, porque no era el hábito en ninguna de las dos partes de la familia, ni por un lado ni por el otro. Sí que estaba esto de creer en un Dios como tradición, algunos habían tenido por ahí alguna que otra experiencia, estaban eh, estos milagros o estas nuevas vidas que algunas partes reconocían como milagros y, y bueno, estaba esto, pero no estaba el estar en un camino, el mantener un orden, no había una vida sacramental habitual. Y, y bueno, llegaron en ese entonces, al principio de ese matrimonio ya con hijos, para cuando yo tenía 2 años, eh, llegaron los últimos problemas que venían ya de años, esos problemas que se dan cuando el Señor por ahí no está en el centro de las relaciones, y mis padres, según la carne, comenzaron la búsqueda del bienestar, de la resolución de problemas, y empezaron a caer en cuestiones relacionadas con la nueva era. Eh, por eso hoy día también, después de haber pasado por cuestiones similares, suelo ser bastante crítico con respecto a eso. Eh, una de las batallas que por ahí tengo y batallas barra dolores es que haya muchos hermanos que estén al frente de varios grupos y que prediquen un poco al respecto, que prediquen un poco sobre las posibles consecuencias y demás de adentrarse en esos caminos que son contrarios a nuestra fe. Y bueno, todo esto hizo que ese matrimonio se disolviera, entonces terminé ahí como hijo de un matrimonio que se empezó a disolver. Mi padre, según la carne, siempre bastante ausente, y mi madre ya habiendo caído en esas cuestiones es como que empezó a hacerse más difícil el mantenerse en orden, en mantenerse firme con ya tres hijos, madre soltera, y para cuando tenía 6 años, aquel niño eh, logra de algún modo escapar de lo que para ese entonces ya era como un infierno. eh, y llega a los brazos de su madre espiritual, de su abuela paterna, Milva Nelva, y bueno, esa persona sí era una persona un poco más de fe y de estar un poquito más en el camino, y me acogió, me adoptó como un hijo más, y bueno, ahí se desarrolló casi toda la infancia. Intentó en su momento que hiciera la catequesis, pero no fui formado de pequeño. Era muy difícil de sostener porque ese niño tenía, bueno, varios problemas como consecuencia de todas las cosas que habían pasado, de algunos que otros abusos. Y
Bueno, cuestión que ese niño fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. eh, y al no tener esa contención que debería estar, fue creciendo más como a la deriva, buscando experiencias, buscando esa felicidad, buscando eso que no había tenido en casa. Llegada la adolescencia, empezó a caer en varios vicios, empezó a caer en el alcohol. Acá culturalmente el alcohol eh, lamentablemente fue y todavía sigue siendo como algo bien visto, incluso a veces desde dentro de lo que es el seno familiar se te está invitando ya de jovencito, 12, 13, 14, como a tomar los primeros tragos y, y bueno, empezaron las primeras borracheras, aquel chico empezó a trabajar en la noche y arrancó a trabajar a los 16, 17 en la noche y así le dio hasta más o menos los 27, 28. Y una vida de mucho pecado, pero que para aquel chico, como suele ser para muchas de las personas que vivieron o están viviendo en pecado, era el camino por el cual se podía ser feliz o por el cual se podía alcanzar algunos objetivos. Bueno, en ese entonces uno no lo reconocía como vanagloria o como algo mundano. eh, y estaba también relacionado con esto de el pertenecer, de ser aceptado, también de que a uno lo vean, lo escuchen, como de algún modo llamar la atención de esas figuras que por ahí no habían estado, que no estaban. Entonces era como moverse mucho desde esas heridas, esas ausencias. Y bueno, marco ahí esa edad de los 27 porque trabajando después de muchos años en la noche, en un ambiente en donde era esto quiero, esto tengo, en donde tenía mucho poder, porque trabajaba en la parte audiovisual, sacaba fotos en la nocturnidad, hacía eventos también, bodas, cumpleaños y demás, pero estaba más relacionado con lo que era bares y boliches, entonces era como una persona o un personaje que tenía como cierto poder, decía esto quiero, esto tengo, y para ese entonces muy débil espiritualmente, nunca se había formado, muy ignorante de un montón de cuestiones, sobre todo de cuestiones espirituales. Y bueno, en ese entonces, teniendo 26 años, el 18 de septiembre del 2017, se suicida mi madre según la carne. Toma la decisión de quitarse la vida y ahí es como que empieza a acelerarse ese camino hacia el abismo en el cual ese chico ya iba, ¿no? Tratando de escapar, tratando de sanar, pero más de adormecer un montón de cuestiones que venía sufriendo de pequeño, ahí es como que se aceleran esas cuestiones. Y bueno, para ese entonces es como que se pisa el acelerador y llega ahí un momento que es el 8 de abril del 2018, en donde es una semana después, el 8 de abril del 2018, una semana después, porque había sido el 30 de marzo, que eran Pascuas en ese entonces, era la Pascua del 2018, pero aquel chico muy alejado de la fe, las Pascuas no las vivía como a Dios gracias la vive hoy.
En ese entonces, el 30 de marzo del 2018, tuvo lo que podría ser una sobredosis, se podría decir, después de muchas horas de fiesta, de consumos de diversas drogas. Cayó eh, tirado así en su departamento por personas que en ese momento eran personas desconocidas que se lo habían encontrado en ese estado. Y bueno, ese chico es rescatado por el señor. En ese momento eh, no estaba como muy metido en el tema, pero eh, es como que un resplandor así muy fuerte lo despierta y, y se despierta como desesperado y la primera preocupación era que no había ido a cumplir con su trabajo, porque ese viernes por la noche tendría que haber ido a trabajar y no se despertó. Y era como que la primera preocupación era esa, ¿no? No haber cumplido con los empleadores, porque bueno, había sido educado de una manera muy recta con respecto a eso, tratar de estar siempre en cumplimiento para con el otro como empleado. Entonces la primera preocupación era esa, pero días después empezó a estar como este pensamiento, ¿no? De cómo puede ser que me esté preocupando por haberle fallado al empleador, que era como la primera vez que le fallaba, después de 3 4 años de trabajar para esa gente, pero no me estaba preocupando por la vida. Entonces empezó como ese pensamiento. Y bueno, llega entonces a la semana siguiente, sin haber recapacitado bastante, ese 8 de abril del 2018. Una cosa lleva a la otra. En ese entonces tenía como una, ¿cómo decirte? Como una cábala, era algo por el estilo, como esas cositas que uno va diciendo, bueno, hago esto antes de tal cosa. Eh, Aquel chico en ese entonces, cada 2 por 3 fumaba marihuana y, y lo prendía solo con un encendedor blanco. Santo Dios. Entonces empieza a buscar antes de salir para el trabajo el encendedor y no lo tenía, no lo tenía, no lo tenía. Entonces empieza a buscar un kiosco por el barrio en donde vivía, en Rosario, era esto. Y termina encontrando un kiosco y para cuando encuentra ese kiosco estaba al lado de un lugar donde había vivido quizás al día de la fecha una de las experiencias espirituales más fuertes, pero que en ese entonces, insisto con esto, era como, bueno, son cosas que pasan, que a uno es como que le van abriendo los ojos, pero como que todavía sigue siendo un poco apático, indiferente para con esas cosas. Y ese lugar era el lugar donde había fallecido una chica muy joven que era compañera de uno de sus hermanos. eh, Había fallecido a los 25 años después de un accidente de tránsito. Y lo que había pasado, que era el 14 de febrero del 2014, era que ese chico, mientras su hermano llegaba al hospital, él tenía como que hacer guardia o estar en su representación. Y en ese momento eran personas entrando a ese hospital desgarradas por el dolor de esa pérdida, que miraban a este chico como con una mirada eh, de odio, de rencor, esa mirada como quiero que desaparezcas eh, o te quiero matar, la cual entiendo, eh, quizás la mayoría la hemos experimentado en algún momento o la hemos tenido para con otra persona también. Y la experiencia en ese momento había sido que todas estas personas adultas
que ingresaban y miraban a este chico de esa manera. Este chico estaba en un rincón, ahí a oscuras, muy solo. Sale como del pasillo una nena que era la hermana de aquella chica, que tendría 9, 10 años, la cual no conocía, no se conocían con este chico porque este chico era el hermano del novio de la chica. Eh, y resulta que sale esta nena como buscando a alguien y ve a este chico, que era yo en aquel entonces, y se abraza, lo abraza a él y a ese chico le tembló todo el cuerpo y era llorar, llorar, llorar y llorar, no entender qué es lo que estaba pasando y era llorar, llorar, llorar y pedir perdón. Eh, Pedir perdón, no sabía muy bien por qué ni para qué, pero era dándose esa liberación, que bueno, que quedó como ahí como una de las cosas muy marcadas, como uno de los hitos marcados por Dios, como diciendo, acá estoy, pero, insisto, todavía bastante apático. Llega ese 2018 y este chico, después de muchos años de esquivar ese lugar, se encuentra otra vez en ese lugar. Y viniendo con todo esto del suicidio de su madre y de algunas recaídas con las drogas, con la promiscuidad y todo lo que suele pasar en esa vida de pecado, en esa vida de noche, le pide una señal a esta chica, sin todavía tener en claro esto de no invocar el alma de personas que hayan fallecido y demás, pero en ese momento, 2018, 8 de abril, le pide una señal, que si está ahí o que si está por acá, que lo haga saber de algún modo. Entonces ese chico sigue camino a su trabajo y en el trabajo sucede algo que empieza a ser de algún modo como el tocar fondo. Vuelve esa noche a tener problemas con el consumo de drogas y termina dándole un beso a una chica sin su consentimiento, lo cual genera eh, varios problemas y ese chico en ese momento, al hacer eso, es consciente de lo que había hecho y empieza a llorar, a llorar, a llorar y se empieza a hacer una pregunta que es una pregunta que yo creo que es de vital importancia para cualquier persona, pero que no las hacemos poco o nos invitan a hacerla poco, así que también si alguien se encuentra con este video y se encuentra con esta pregunta, le invito a que se haga esta pregunta y que se la haga todos los días si es necesario, pero esa pregunta era ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Quién soy? Y era llorar, llorar, llorar y solo repetirse esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Quién soy? Y en ese momento se cruzaba por su mente el estar deshonrando de algún modo a su madre espiritual, que era esta abuela. Se le cruzaba a ella por la cabeza y era quién soy, quién soy, qué hice, quién soy. Bueno, pasó la tormenta y a partir de ese momento es como que empieza la búsqueda espiritual, ¿no? Empieza ahí como a buscar también esta identidad, porque no entendía muy bien a esa edad el por qué había llegado al mundo, para qué, etcétera. Entonces comienza esa búsqueda en abril del 2018. Empieza ese camino y en ese camino se toma como unas vacaciones, el Señor le concede unas vacaciones de todo ese mundo en el que estaba viviendo y en ese respiro empieza a conectar con su abuela desde otro lugar. Eh, Logra tomarse unas vacaciones que en su momento se van a Bariloche, un lugar muy bonito acá de Argentina, y empieza a tener diálogos con su abuela que nunca había tenido. Empieza a profundizar en cuestiones de la vida, en cuestiones de fe, cuestiones de perdón.
Y en ese profundizar con la abuela, empieza también a percibir que su abuela estaba como dando los últimos pasos por este mundo. Entonces empieza también ese proceso de, de acompañar a quien era como su madre espiritual en el mundo, en los últimos pasos que tenía que dar. Y bueno, la cosa sigue, se conoce, sigue trabajando en la noche, este chico, sigue trabajando en la noche, se empieza a conocer con una persona y se empiezan a dar eh, un montón de situaciones que eran de esas situaciones que uno empieza a decir, bueno, creer o reventar. Eh, y en ese creer o reventar empieza a recordar cosas de su infancia que su madre, según la carne, solía manifestar o solía expresar, que era esto de creer o reventar, creer o reventar. Y algo tenía muy en claro ese chico, que no quería reventar. No quería reventar, por más que estuviera reventando, no quería reventar, quería vivir. Y, y bueno, empieza a conocerse con esta persona y eran como muchas coincidencias, diosidencias. Eh, esta persona era la tercera también, la tercera hija de un matrimonio. El padre, según la carne de esta chica, llevaba el mismo nombre que el padre, según la carne de este chico. eh, Tenían más o menos las mismas características, bueno, en fin, un montón de coincidencias de esas que uno empieza como a decir, bueno, esta es la persona indicada, eh, es una en mil millones, porque hay tantas coincidencias que es por acá. Entonces se empiezan a conocer con esta persona, pero este chico ya habiendo reconocido que estaba enfermo, que estaba enfermo, que estaba enfermo con cuestiones relacionadas a la promiscuidad, al consumo de drogas, pero que eh, quizás la enfermedad o la problemática más grande era que no sabía muy bien lo que quería para su vida, el por qué, el para qué, de lo que hacía y demás. Entonces se empiezan a conocer con esta persona y en un momento algo que hace como un clic también muy fuerte es la posibilidad de el ser padre. Y ahí es donde se vienen un montón de interrogantes y se empieza como a trabajar en esto que no se había trabajado, que era eh, el divorcio de sus padres y todo lo que se había sufrido por ello. Entonces era como trabajar todos esos temores del ser padre, de traer nueva vida a este mundo, una vida que no era buscada, que no era planificada. Entonces ahí se empieza como a remover un montón de cuestiones que estaban en el inconsciente y en ese proceso llega una fecha también muy particular, que es el 12 de octubre. El 12 de octubre a las 2 3 de la mañana, este chico empieza a sentir una sensación eh, relacionada con la muerte muy cercana, así como muy a flor de piel. Sentía que alguna persona muy cercana a él estaba por morir o que él estaba por morir. Y era algo así como muy invasivo. Y en esa desesperación se empieza a contactar con muchas personas pidiéndoles a muchas de ellas que se pusieran el cinturón de seguridad, porque sabía que eran personas que solían andar eh, en su automóvil sin el cinturón de seguridad, a otras que se pusieran el casco por lo mismo y así. Se empieza a contactar con muchas personas preguntándole cómo estaban, si estaba bien y demás.
y seguía como sintiendo que no era por ahí, que algo estaba mal, y en esa búsqueda termina llamando a su padre, según la carne, con el cual hacía aproximadamente 10 años que no tenía contacto. Lo llama por teléfono y le empieza a manifestar que lo había perdonado por todo lo que había hecho y por lo que no había hecho. Y en ese momento empieza como a encontrar una paz que no había encontrado antes, se empieza como a liberar, sin entender tampoco muy bien por qué. eh, Era el Señor obrando, pero esto uno lo puede decir hoy después de haber tenido ya un montón de encuentros con Él. Pero bueno, era el Señor salvándonos de ahí de esa miseria. Y llega ese 12 de octubre a las 4 de la mañana, en donde esta sensación, si bien iba bajando, esta sensación de que alguien estaba muriendo, pero él comienza a sentir que era él mismo el que estaba muriendo. Y en ese entonces, que tenía 27 años, venía pensando mucho en esto de que podía ser parte del club de los 27, que quizás alguien que esté escuchando esto haya investigado o ahondado un poco en el tema. El Club de los 27 es como un grupo de personas que estando en una vida de mucho pecado, de mucha vanagloria, de mucho éxito según el mundo, han muerto a los 27 años por una sobredosis o por un accidente de tránsito o por una muerte misteriosa, un suicidio, cuestiones relacionadas con esta batalla espiritual en la que estamos. Eh, y ese chico, si bien no era como a gran escala, estaba viviendo esa vida, pero vivía una vida muy similar. Y, y bueno, en ese momento, eh, siendo las 4 de la mañana, que es ahí como un horario como de mucha sensibilidad con respecto a lo espiritual, eh, siente como un apagón este chico, pero seguía en estado de conciencia y le pedía a la persona que le estaba acompañando en ese momento, le pedía un abrazo. Y, y esta persona, eh, bueno, por las razones que Dios sabrá, temor, eh, temor más que nada, por lo que por ahí estaba viendo o escuchando, no le puede dar este abrazo. Y era como otra vez esa herida, ¿no? Que se volvía a ser muy presente de no tener el abrazo de que se necesitaba en momentos muy críticos. Cuestión que pasa ese momento y este chico abre una libreta en la que hacía algunas anotaciones y escribe 12 de octubre del 2018, 4 AM, no sé quién soy. Y, y bueno, eh, a partir de ahí se puede decir que si bien venía dándose como cierta metanoia, empieza como un proceso un poco ya más consciente y empieza a buscar información, empieza a contactarse con un montón de familiares con los que hacía años que no se contactaba, a hacerle preguntas, eh, cómo se habían conocido sus padres, por qué y para qué había llegado, etcétera. Y en esa búsqueda era el Señor que lo iba guiando hacia su origen. Empezó a encontrarse con Él y, y bueno, en ese entonces, 2018, 2019, también este chico que siempre había tenido un sentido de justicia muy a flor de piel por las cosas que le había tocado pasar, eh, por ciertas injusticias, ciertas iniquidades que sufría, siempre tenía esto como de querer cambiarlo todo, pero
no estaba pudiendo ver que no podía cambiarse a sí mismo, que no podía realmente tener dominio propio, que no lograba concretar ciertos cambios que estaban como proyectados, pero que quedaban siempre truncos. Y era mirar al mundo, eh, ver el desastre que, en el que llegamos a convivir, la miseria en la que llegamos a convivir, las guerras y demás, y y hacerse la pregunta, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos como seres humanos? Y la respuesta que bajaba en ese momento era más personas como Milva Nelva, que era esta madre en lo espiritual, que venían de algún modo despidiendo porque ya estaba diagnosticado un cáncer y se veía su desmejora en cuanto a lo físico, pero se veía su entereza en cuanto a lo espiritual. Se veía su entereza en cuanto a lo espiritual y era este chico ya desde un lugar más de contemplación, como observando todo con mucha cautela, tratando de aprender, de entender cómo es que llegué hasta acá, por qué, para qué, y todas esas preguntas que uno empieza como a tener diariamente. Y, y era verla y decir, bueno, esta persona que está a punto de morir parece estar mucho mejor que todos nosotros, que creemos que estamos bien. Entonces la respuesta era esa, más personas como Milva Nelva. Bueno, de ahí que uno conecta, ¿no? Y en ese momento tampoco mucho lo entendía, pero era esto de la comunión de los santos, como un santo o una santa que lleva siempre a la fuente de todo bien, a nuestro Señor, porque la respuesta siguiente era, bueno, la pregunta, en realidad primero era cómo Milva Nelva llegó a ser Milva Nelva, y la respuesta era Dios, la respuesta era el Señor. Entonces empezó esa búsqueda que también fue de algún modo como un traspaso, una aposta, porque fue agarrar lo que ella dejaba. Ahí en esos últimos encuentros que se tuvo, se habló mucho del perdón. Esta persona se fue con más paz de la que tenía al enterarse que uno de sus nietos barra hijo había podido perdonar a su padre y a su madre y que estaba en esa búsqueda del Señor. Entonces fue como esa transmisión de fe, fue como recibir esa herencia en el 2019 y, y bueno, de ahí en adelante comenzó como ese renacer, fue empezar a buscar en nuestra fe y, y empezó ese camino de conversión, eh, de regreso a casa, 2019, 2020, ya habiendo renunciado a todo lo que era el trabajo en la noche, a todo lo que era el generar dinero sin sentido. Y la idea era seguir buscando, 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 llegar al origen. eh, También estaba como muy comprometido, barra apasionado por encontrar el origen de las enfermedades que lo aquejaban a él y a muchas amistades y a otras personas que le rodeaban. Eh, y bueno, todo se encaminaba hacia la casa del Padre. Eh, y bueno, era día tras día ir encontrándose con el Señor y bueno, con Nuestra Señora, eh, empezar a restablecer esa relación con nuestra Madre, nuestra Santísima Madre, que había estado ahí como intercesora de aquellos hijos que esa mujer tanto anhelaba, que no podía tener, y que bueno,
ha reconocido como que, o al menos así lo ha percibido y lo percibe hasta el día de hoy, que fue por intercesión suya que el Señor los mandó a este mundo. Eh, y en el 2020, eh, plena pandemia, este chico regresa de Rosario a el pueblo que lo había visto crecer y bueno, empezó a experimentar un poco esto que también eh, se nos revela en el Evangelio con respecto al Señor, ¿no? Que aparece públicamente a sus 29, 30 años y empieza de algún modo su ministerio público y empieza a enseñar y muchas personas es como que se empiezan a preguntar cómo es que sabe lo que sabe, de dónde salen esas palabras, si nosotros lo conocemos y no se ha formado o su familia no es, eh, no conoce mucho al respecto y demás. Eh, y bueno, ¿qué decirte? No sé, no tengo, no tengo por ahí una guía muy clara por la cual seguir. Te puedo contar que me despierto desde hace algunos años, cada día más agradecido, siempre dando gracias. El Señor ha ido ordenando una vida que, que solo Él puede ordenar. Es tal cual el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Solo Él, solo Él puede, solo Él puede. Y, y cuanto uno más se adentra en su misterio, más lo confirma. eh, Cuando uno más contempla otras realidades que parecen a los ojos del mundo ordenadas, exitosas, eh, que le pueden llegar a traer felicidad a las personas, eh, bueno, eh, uno en oración por esas personas porque empieza a ver cómo esa vida que parece tan bella, tan linda, es todo muy superfluo y bueno, hay un desorden interno que solo Él puede ordenar. Así que dando gracias y bueno, el nombre de Santi está relacionado con una consagración que hice a María a modo también de restaurar esa relación con Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás el 25 de febrero del 2022. Salí en una peregrinación desde la casa en la que hoy estoy viviendo, que es la casa de Milva Nelva, en donde habiendo puesto una vez los pies en esta casa, en ese regreso, en un momento de oración, eh, expresé, ay de mí si hay un día que no sigo el camino que ella siguió o que no sirvo al mismo Señor estando en esta casa, que en ese momento todavía no conocía eh, de primera mano esta expresión de San Pablo, que dice, ay de mí si no evangelizara. Eh, y ahí uno también reconoce esto de que la ley del Señor, su palabra, está escrita en nuestros corazones, y esto le pasa a muchas personas, de ir escuchando la palabra o leyéndola y decir, eh, ir como asintiendo, decir, bueno, yo nunca había leído la Biblia, nunca había leído las Escrituras, nunca las había escuchado, pero esto está en mí. Cómo puede ser? ¿O cómo ha sido? Eh, entonces salimos peregrinando, peregrinamos, ya venía cometiendo de esas locuras para quienes por ahí todavía están con algún velo o con falta de entendimiento.
peregrinamos descalzo, son unos 18 o 20 kilómetros, y nos quedamos unos 7 días, que lo hemos hecho ya varias veces, 7 días en silencio, con ayuno de palabra, eh, durmiendo por ahí en las cercanías del santuario. Eh, Entrábamos cuando abría, que son a las 8 de la mañana, nos íbamos a las 8 o 9 de la noche cuando cerraba. Estábamos todo el día ahí adentro, eh, en ayuno de palabra, también en ayuno de alimento sólido, experimentando esto de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene del Señor. Y bueno, luego de esa consagración, a modo de regalo, volvemos a nuestra comunidad acá en el pueblito y se nos concede la propuesta de ser catequista, de guiar a un grupo de niños. Y era también, de algún modo, empezar a sanar esa herida que había tenido por eh, no ser formado, no ser acompañado de niño, eh, porque también se había experimentado cierta apatía por personas que estaban o a veces están eh, al frente de algunos grupos. Y bueno, ahí empezó también otra parte del camino, que es esto de intentar llevar personas al Señor, señalándolo, señalándolo a Él, siempre a Él. He allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eh, Creo que ese es el trabajo o la misión que tenemos eh, todos los bautizados. A veces nos enroscamos en muchas cosas tratando de ayudar a las personas o de ayudarnos a nosotros mismos y a veces es tan simple como señalarlo a Él y estar ahí, señalarlo a Él mientras lo contemplamos y no mucho más. Podríamos estar horas hablando de nuestro Señor, la vida eterna, ¿no? Bendito sea Dios. Eh, bueno, solo tenemos este día para poder amarle, familia, dice Santa Teresita. Solo tenemos este día para poder amarlo. Ojalá estemos atentos, ojalá estemos pronto a correr a sus brazos. Un corazón quebrantado y humillado nunca lo desprecia, así que ojalá estemos atentos a correr a sus brazos, confiados de que todo lo perdona, de que Él puede restaurarnos y darnos una vida nueva, que para quien lo esté dudando, eh, ¿qué decirles? No lo duden, no lo duden. Sí, hay muchos temores, pero por alguna razón también está todo el tiempo indicándonos el no temas, no tengas miedo. Eh, Sus planes son infinitamente superiores a los planes que podamos tener nosotros. Y eso que en el proceso de conversión uno va teniendo y sigue teniendo un montón de planes y se les ocurren a uno un montón de cosas por hacer y, y bueno, eh, en vano trabajan los albañiles y el arquitecto de la casa no es el Señor. Así que a correr a sus brazos. Bueno, eh, como para ir cerrando también, tener mucho cuidado con las cosas de la nueva era, como para no hacerla
tan larga, no me adentré mucho en eso, pero allá por el 2017, 2018, 2019, donde ese chico estaba ahí al borde del abismo, había empezado a ver ya, el Señor le había abierto los ojos a seres espirituales del inframundo, a demonios, eh, y llegaban por todos lados, en esa búsqueda de sanidad, en esa búsqueda de salvación. eh, Llegaban propuestas de todo tipo relacionadas con consumo de drogas, como rituales con ayahuasca, marihuana, otros psicoactivos. Llegaban personas ofreciendo reiki, llegaban personas ofreciendo adivinación, tarot, limpiezas energéticas de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y en mi caso me considero una persona más que bendecida porque no le he abierto las puertas a esas cuestiones, pero también está relacionado con esa historia de vida que uno traía de, de padres, tíos y algunos familiares que sí lo habían hecho. Eh, Así que bueno, mucho cuidado con eso, mucho cuidado y a no dejar de prevenir, de predicar en contra de esas cosas, en contra de lo que Satanás, el demonio, le presenta a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, como, como parte de la solución a sus problemas, como ese bien aparente en el que muchos lamentablemente caen. Y bueno, a mantenerse en oración para encontrar la valentía que se requiere para poder hacerlo. Eh, para también encontrar la valentía a la hora de dialogar estas cosas con nuestros sacerdotes, con nuestras hermanas religiosas y demás, para mantenerlas más atentas, para alertarlos, eh, para estar más en comunión, en familia y, y unidos en esta misión de llegar al cielo todos juntos. Y bueno, como para cerrar, contarles que eh, allá por el 25 de agosto del 2018, también por la madrugada, tuve una de las experiencias de carácter espiritual más significativas, en donde se me reveló, se me presentó, eh, el demonio queriendo llevarme, queriendo devorar mi alma, tal cual se nos revelan las escrituras. Aquel chico buscaba mucha paz, buscaba ya no sentir dolor, buscaba, buscaba un apagón a todos sus problemas, los cuales arrastraba de pequeño. Y, y bueno, este ser inmundo que se presentaba como por medio de una persona que, que invitaba a cosas aparentemente buenas, eh, se termina como revelando tal cual es, lo cual hoy considero que es el Señor al que uno le ha permitido verlo tal cual era. Pero este chico entra como en un estado de shock, eh, se le congelan sus extremidades, sus piernas, sus brazos y se le enciende, el corazón de una manera que era la primera experiencia que había tenido de esa luz en su corazón, de ese fuego en su corazón, que era
lo mantenía con vida. Y, y en esa batalla, porque era una batalla, era una pelea de vida o muerte, eh, había una persona que le preguntaba por qué quería quedarse. Y, y ese bebé, ese niño, lleno de miedo, le respondía que no sabía muy bien por qué ni para qué, pero le aseguraba que lo iba a averiguar. Y, y bueno, así fue que empezó también, ¿no? O que siguió esa búsqueda. Eh, pero estaba segurísimo que quería la vida, porque la pregunta en la que también venía meditando, que le había compartido una amistad enviada por el Señor, era: ¿querés vivir o querés morir? Y la respuesta casi instintiva era: quiero vivir. Entonces la siguiente pregunta que esta persona hacía era: bueno, si querés vivir, ¿por qué la mayoría de tus pensamientos, de tus palabras y de tus obras indican que van de camino a la muerte? Vas de camino a la muerte y no a la vida. Y era como reflexionar en esas cosas y empezar a trabajar ese quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir y vivir eternamente, pero vivir pleno. Así que bueno, hace unos días escribí una pequeña reflexión que está relacionado con nuestra vocación y con nuestra misión, y que dice más o menos así: si todavía estoy acá, es porque hubo un momento en mi vida pasada en el que decidí quedarme por un objetivo. En aquel entonces no lo tenía muy en claro, pero hoy sí. He decidido quedarme para tratar de salvar mi alma y la de todas las personas con las que me vaya cruzando en este proceso. Por tanto, les invito a intentarlo. En el peor de los casos posibles, no lo conseguiremos o conseguiremos que se salven muy pocas, pero de seguro habremos mejorado la calidad de vida en este mundo, tanto para las manifestaciones de vida con las que ya coexistimos como para las que vendrán. Igual o mejor, igual o mejor, igual o mejor. Persona, organización o familia por la que pase debería quedar igual o mejor. Así que, bueno, pidamos como, como cierre, pidamos por esa gracia para, para que nuestra vida y la de todas las personas y las demás manifestaciones de Dios con las que coexistimos vayan quedando igual o mejor, que podamos ser instrumento de Dios para obrar milagros, para salvar vidas, para restaurarlas, purificarlas, completarlas, para darle sentido a aquellas personas que no lo tienen. Eh, y bueno, les invito a que lo dejen todo para seguirlo, a que confíen en Él, porque su palabra es verdad, Él es fiel, a diferencia de nosotros que muchas veces tambaleamos. Y, y bueno, a tratar de también ser esa persona que siempre anhelamos tener y no pudimos encontrar o no supimos ver, porque Dios siempre de algún modo estuvo, pero tratemos de ser esa manifestación de Dios, de Cristo, de María para quienes son mujeres y buscan en ella el ejemplo de santidad por excelencia. Tratemos de dejar todo lo que sea
vida de pecado atrás, renunciar a todo para poder ser ese reflejo de Dios en el mundo para otros. Eh, por mi parte, confesarles que uno de los trabajos en los que me mantengo y sigo en pie cada vez más convencido es en el que está relacionado con lo que es el matrimonio. Pedí y pido mucho por santos matrimonios, sirvo también para eso, trato de estar siempre ahí atento a parejas que se van conociendo y demás, como para dar una mano, ayudar, seguir santificando su relación, porque a pesar de lo que me ha tocado como hijo de un matrimonio que se ha divorciado y en malos términos, y que no ha cultivado la fe, eh, creo que es el camino. Creo que es el camino, eh, y que es posible con él. Y bueno, trato de mostrar eso. Si bien eso a mí me ha marcado por muchos años y me ha llevado por malos caminos, eh, por caminos de promiscuidad y en esa uno se va tratando de convencer, de autojustificar y demás. eh, no es por ahí, no es por ahí. Combatamos en este combate que es espiritual y cultural, eh, con todas esas ideologías que atentan contra lo más preciado que tenemos, que es la vida y la vida en familia, la vida en familia. Yo creo en la familia. eh, Así que bueno, esa invitación a, a creer que hay vida eterna, que hay una sagrada familia de la cual ya somos parte si somos bautizados, y tener en claro que todos, todos, como dice nuestro amigo Francisco, todos estamos llamados a la vida eterna en familia con Dios, y que todos somos sus hijos. Quienes no lo sean por filiación y por haber recibido el bautismo, lo son tanto como criatura como hijos según la voluntad de nuestro Dios, porque en su querer está el bautizarlos a todos. Vayan por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todo lo que yo les he enseñado. Así que, eh, si bien es muy difícil hacer todo lo posible desde la oración, porque hay que arrancar todos los días desde la oración y entrar a cualquier casa, negocio, trabajo, previa oración, para entender que en el momento de estar dialogando con otra persona, estamos dialogando con Dios, porque es un hijo de Dios. Así que recordar eso, que cualquier cosa que le hagamos o le digamos a esa otra persona, tanto lo bueno como lo malo, se lo estamos diciendo o haciendo a Dios. Así que a tratar de escuchar al otro, ¿sí? Dios necesita ser escuchado. Esto es algo que para los que puedan llegar a ser como muy, eh, que puedan llegar a estar ahí bajo el poder del fariseísmo y demás, puede ser como muy duro de escuchar, pero Dios necesita ser escuchado. Dios necesita ser escuchado y necesita ser escuchado a través de sus hijos, que en muchas ocasiones necesitan saberse protagonistas de la historia, sin caer en la soberbia, eh, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo bueno que tuvimos, tenemos y vamos a tener, recordando que todo lo bueno viene del Padre de las luces, pero
necesita ser escuchado, y sus hijos también necesitan ser protagonistas, saberse y sentirse amados, abrazados, acompañados, vistos, escuchados. Eh, bueno, una de las últimas frases que me ha regalado, que la compartí otra vez en mis redes hace poco, es: escuchar es amar, es tapar con un abrazo alguno de los huecos por los que sangra el corazón del malherido. Así que gracias a todas las personas que hayan escuchado este testimonio. Espero que haya servido de algo, que se queden con algo, eh, que sea ese empujón que necesita alguien para seguir adelante, esa mano para levantar al caído. Y gracias a vos, Alba, por, por dar ese paso hacia el encuentro, por invitarme, por escucharme. eh, y bueno, sabrá Dios cómo sigue todo esto.